Hola, hoy es 2 de febrero del 2026 y estás escuchando RTS CTS, un podcast sobre Internet, redes, domótica y cacharreo variado. Y hoy estamos en otro episodio o otro capítulo. Nunca sé cómo se dice en inglés, en español. Hay gente que dice que es capítulo, hay gente que dice que es episodio. De la serie, digamos, de entrevistas, conversaciones con investigadores, estudiantes de doctorado que trabajan aquí en la Carlos III, en nuestro grupo de investigación. En este caso, estamos con Pablo Picazo, que lleva esperando este momento mucho tiempo, el de salir en este podcast, obviamente, como muchos otros, y es el segundo en pasar por aquí, después de David. Ya tenemos al tercero también calentando. Y lo primero que vamos a hacer es un poco que nos presentes un poco tu background. La idea de esta serie siempre es hablar de un paper de investigación que acabamos de publicar, pero bueno, con esa excusa pues también aprovechamos para que nos cuente un poco cómo empezó, por qué empezó, cómo está siendo su experiencia. Obviamente no va a decir nada malo, porque si dice algo malo lo cortaré, pero un poco que nos cuente cómo es la experiencia de investigar y de hacer un doctorado y trabajar en proyectos con la excusa o, digamos, aprovechando esa publicación de un paper. Pero primero, como decía, darte las gracias por estar aquí y que nos cuentes un poco tu background, de dónde vienes. Luego ya iremos hablando de por qué y qué tal. Bueno, buenas a todos. Un placer estar aquí, Carlos, un día más en este podcast. Y bien, yo soy Pablo. Mi background, pues bueno, estudié Ingeniería de Telecomunicaciones y Administración de Empresas también, pues por hacer algo en la Universidad Politécnica de Valencia. Y pues después me hice un máster especializado en redes móviles y en procesado de señal de 5G principalmente. Una vez allí, bueno, estuve un par de años trabajando allí en el ITEM, que os mando un saludo si me estáis viendo, a David y a Josecho, y a Narcís, por supuesto, si está viendo este podcast. Y luego decidí venirme aquí a hacer el doctorado pues por temas familiares, digamos, por la vida. Bueno, ahora vamos a hablar de esa parte, de la parte del doctorado. Curioso tu perfil, que estudiaste Teleco y Administración de Empresas. Un doble grado raro. Doble grado. Aunque luego vamos a saltar al resto, tu experiencia sobre ese doble grado, en general, no lo del doble grado en la UPV y demás, que bueno, la UPV es una universidad top, pero la combinación de Teleco Administración de Empresas, ¿crees que es algo que demanda el sector, que es algo que digamos complementa una a la otra, o neutro? Es una pregunta que me hace todo el mundo y bueno, pues en principio yo quería hacer telecomunicaciones, lo tenía bastante claro, pero como que telecomunicaciones solo lo veía poco. Entonces dije, habían sacado un doble grado, de hecho yo soy de la segunda promoción de ese doble grado y lo habían mezclado pues con ADE. Entonces como toda mi familia son economistas, pues por tener un poco de idea sobre el tema y entenderles un poco más cuando hablan de cosas de economía, digo, bueno. Para poder participar en las conversaciones Sí, familiares en Navidad y eso, ¿no? exacto. Y luego también hay cosas como hacer la declaración de la renta o eso. Lo Ah, único, ¿sabes hacer la declaración de la hombre, renta? sí, no lo tengo que decir en voz baja porque luego te lo piden los familiares y Claro, todo claro, eso, claro. sí, sí. Es interesante saber esto, ¿eh? Sí, ¿no? Pues ese tipo de cosas te las enseñan a liquidar impuestos de todo tipo. Ah, Está bueno. interesante, sí. Mira, eso no lo sabía. Está bien Ujú. saberlo. Y pasando al doctorado. Antes de pasar al por qué el doctorado aquí, ¿por qué el doctorado en general? ¿Qué te lanzó a estudiar un doctorado? ¿Por qué querías estudiar un doctorado? Pues como a muchos estudiantes, yo cuando estaba en quinto de carrera, que el doble grado tiene 5 años, un profesor nos dijo, mira, tenemos aquí unas cosas muy chulas, tal, tenemos hardware muy chulo y, a ver, es cierto que el hardware en telecomunicaciones es bastante caro, entonces si tú tienes que comprarte un hardware de 10.000, 15.000 euros para tenerlo en tu casa y pagarlo tú y jugar con él porque te gusta, pues no te lo puedes permitir o no te puedes permitir muchos. Entonces me dijo, sí, te podemos comprar esto, esto otro, esto otro. Entonces ya me engancharon y pues yo contento con el hardware para probarlo, pero claro, ahí me quedé y me gustó y pues aquí sí. O sea, que te engancharon por el cacharreo. Sí, O sea, que te podían haber ofrecido ser
trabajar en una tienda de cacharros de redes y hubieras dicho también que sí. A ver, no utilizan el mismo hardware la tienda de cacharros de redes, Bueno, pero... depende de la tienda. Depende de la tienda, sí, bueno, sí. Esto con todo el respeto, nada que decir contra la gente que trabaja en tiendas, por supuesto, pero me refiero que tu motivación es muy cacharril. Sí, poder utilizar hardware que no me podría comprar yo, probablemente, porque pues, está fuera de los precios que uno puede manejar siendo una persona, pero sí que es interesante para investigación y para, pues si te gusta, pues lo utilizas. Y digamos que de las opciones también podrías haber optado a trabajar accediendo y configurando y tocando cacharros en el sector más privado, en una empresa que se dedique a eso. ¿Eso lo llegaste a valorar o dijiste, bueno, eso es poco probable que trabaje en eso? Lo llegué a valorar, pero no es lo mismo. Te da muchísima menos libertad a la hora de elegir qué hacer y qué cosas tocar, etcétera. O sea, ¿te gusta bueno, que es Open source. Open source O configurable y que yo pueda elegir lo que toco y lo que hago. Las empresas normalmente, salvo que tengas un puesto un poco ya más de responsabilidad, no tienes tanta libertad para elegir qué haces. En general es una de las, digamos, atractivos de la investigación, es tener esa libertad de poder decidir dentro de un cierto límite, porque también, claro, tenemos que trabajar en cosas que nos permitan tener recursos para poder hacerlas, pero sí estoy de acuerdo que es una de las ventajas. Vamos a la segunda parte. Ahí puedes contar hasta donde quieras llegar un poco de el por qué un doctorado en la Carlos III. Bueno, pues yo estaba buscando alternativas para hacer el doctorado o investigación en Madrid y me puse a hacer un research rápido de las investigaciones que habían en curso en las principales universidades de Madrid y consideré la Carlos III una muy buena opción. Aparte de que mi padre también está metido en tema de academia y me dijo que era la mejor universidad de España para hacer este tipo de cosas. Tu padre está bien informado. Está bien informado. Sí. Bueno, él dijo que era la mejor en económicas, que en telecomunicaciones no lo sabía, pero que seguramente sería buena. También está bien informado, sí. Entonces fue un poco de rebote porque... Pero sí. No, pero en rankings y tal está muy bien también. Sí, no. Lo digo de broma. Sí. En economía es en economía es top. Y en teleco también. Sí. Vamos a... Ahora ya llevas unos años con nosotros. ¿Llevas cuántos llevas? ¿3? ¿2? No, más. ¿Más? 3 y pico, casi. Se me ha pasado rápido. Entré en septiembre del 22. ¿Estamos en el 26? Sí. De hecho, sí. Septiembre del 22. Bueno, pues ya tienes un bagaje, digamos. Un bagaje para lo que te voy a preguntar. De trabajar en investigación en la Carlos III y vamos, digamos, en la Carlos III en el Departamento de Ingeniería Telemática y en el grupo de investigación, línea de investigación, que básicamente llevamos ahora Antonio de Arriba y yo. En estos años, ¿qué ha sido lo mejor o algo bueno? A lo mejor dice lo mejor, no sé. Lo peor y lo que más te ha sorprendido. Bueno, pues aquí tendrías que separar un poco. Puramente académico, lo mejor es la cantidad de campos que tocamos y que están sobre todo muy integrados unos con los otros. Entonces tocamos cosas separadas, pero al final acabamos integrándolas todas en el mismo framework, digamos. Y los compañeros también, la verdad es que es un placer trabajar con todos los compañeros. Mando aquí un saludo tanto a Uncle Constantine como a David, Alex, Adam, Carlos y a nuestra nueva incorporación Alberto, así como a Sandra. La verdad es que estoy encantado con ellos. Y a Admin. A Admin, es verdad. A Admin y a Jonathan, es verdad. Lo siento, Admin. Un besito. Yo te llevo en el corazón. La verdad es que muy bien y la verdad es que tenemos un expertise cada uno centrado en una serie de cosas que nos complementamos muy bien. O sea, estoy muy contento con eso. Y cosas que me hayan sorprendido, pues no sé. La verdad es que tampoco sabría decir alguna cosa que me haya sorprendido así. Claro, me refiero, uno cuando inicia una nueva etapa, en lo que sea, yo qué sé, me apunto a Teleco Masade, me apunto al gimnasio, me compro una casa, me compro un coche. En todo, uno se hace una idea y no siempre es exactamente lo que uno piensa. No tiene que ser una sorpresa de decir, ¡ah! Pero algo que dijeras, pues esto no era como yo esperaba. Para bien o para mal. No sé. Todo era como te esperabas, ¿está bien? La verdad es que como ya venía de hacer prácticamente lo mismo un par de añitos en Valencia,
más o menos me lo esperaba similar. Lo que no me esperaba es que esto fuera tan grande y que se gestionaran tantos proyectos simultáneamente y tuviéramos una infraestructura tan grande como la que tenemos. Ya no solo a nivel de Carlos III, sino integración con IMDEA o con otros, con Nextonic, etcétera. Es una cosa que... Vale, la el acceso, vale. O sea que verdad, bueno, eso, infraestructura muy por encima de lo que yo pensaba que podría llegar a tener una universidad. o sea que eso te gustó porque como hacías el doctorado por tocar cacharros, has llegado a Sí, tocar más cacharros de los exacto. que Más de los esperabas. que esperaba, efectivamente. Está Y bien. sobre todo acceso a hardware comercial, experimental, de partners del nivel de Ericsson o colaborar con partners tipo, pues ahora en MultiX tenemos a Nokia, a Siemens. Bueno, me voy a dejar algunos seguro, pero Sí, bueno. sí, hay un montón que son. ¿Y lo peor? Lo peor, pues a mí no me acaba de convencer viajar mucho. O sea, me gusta viajar, pero no es mi pasión como la gente que dice, wow, a mí me encanta, iría a Japón todos los meses, tal. Es un A ejemplo mí, aleatorio el de Japón. sí, es un ejemplo aleatorio, es de Japón, es completamente, o sea, he pensado en un país y he dicho, pues Japón. Bueno. A mí me gusta, pero si hay muchos viajes seguidos y son cosas que a veces pasan por proyectos o por demos o cualquier cosa que tenga que pasar, pues se me hace un poco cuesta arriba Te hace el... bola. Sí, bueno, supongo que cuando eres mayor, tipo Antonio me irá a decir esto o tú me irás a decir esto y diréis, bueno, yo me voy a una semana a Honolulu y luego la semana siguiente a China y luego... Pero bueno, en Antonio fin. y yo tenemos una visión un poco diferente de los viajes, me refiero. No una visión, un entusiasmo, vamos a decirlo así, hacia los Ya. viajes. Pero bueno, depende un poco de la etapa vital de cada uno y de cómo se lo tome. Al final, los viajes, te gusten o no, son parte de. Mm. Entonces, bueno, hay que llevarlos. Yo, cierto es que tampoco es algo que me entusiasme ahora mismo en este momento, pero cuando tenía tu edad sí me molaba. Ya, ¿Verdad? bueno. Pero depende de la Lo gente. decía porque a la mayoría de gente le suele gustar y a mí como que es una parte que no me gusta tanto. Si pudiera hacer todos los plenaries de MultiX en el Puerta de Toledo o en Leganés, yo los hacía. Yo, A ver, bueno. yo también, pero es lo que toca, es lo que toca. Efectivamente, pues eso. Ahora vamos a pasar un poco más a lo que haces en concreto de investigación. Como he dicho al principio, vamos a hablar de un artículo que se ha publicado, pero antes de hablar del artículo, el artículo versa en parte sobre una cosa que se llama ISAC, Integrated Sensing and Communications. Entonces, si yo tuvieras que explicar esto a Isaac, a alguien random, tú imagínate, te voy a poner un ejemplo random también, que tuvieras a Arturo aquí delante, imagínate que Arturo no supiera nada de Isaac, son dos Eso es suposiciones, mucho asumir. y tuvieras que explicarle esto sin presión, ¿eh? Llega y te dice, Pablo, explícame esto de Isaac qué es. Que alguna vez te ha preguntado algo parecido, entre comillas, más concreto, pero te has visto en esa situación. Bien. ¿Cómo definirías a Isaac en general para alguien que tiene cierta noción de comunicaciones, alguna, no vamos a pensar en un teleco, Ujú. y le quieres explicar qué es y para qué sirve? Bueno, pues como tú has comentado, el término ISAC viene de Integrated Sensing and Communications y es precisamente la traducción textual al castellano es integrar sensado y comunicaciones. Entonces, venimos de una época en la que los sensores que se venían utilizando tanto en industria como en la misma alarma de casa para los que no estáis metidos en el tema de telecomunicaciones, cuando tú tienes una alarma que detecta movimiento en tu casa para saltar, pues eso se basa en una serie de propiedades, en este caso es de luz, bueno, la mayoría suelen ser de luz, que rebotan contra un objeto que se está moviendo y pues detectan ese movimiento. Y este paradigma se puede aplicar también a las redes de comunicaciones, bueno, a las redes inalámbricas, entonces pues tanto en 5G, 6G como en redes Wi-Fi, podemos utilizar la propagación de las ondas electromagnéticas y estudiando cómo esas ondas rebotan en los distintos objetos, ya sea por efecto Doppler o incluso ahora con la IA y los nuevos modelos que permiten analizar muchísimos datos mediante fingerprinting, que anteriormente se hacía pues con potencia de señal, etcétera. Ahora podemos hacer ese fingerprinting de, pues tenemos los datos de cómo es ver una persona en este caso, los vamos a meter en una base de datos enorme y vamos a compararlos con lo que está pasando actualmente. Pues ese fingerprinting que antes se hacía con RSRP o RSI o SNR, que son parámetros de calidad de señal, digamos, más con menos granularidad, que puede ser
lo que se utiliza ahora, que son las propias subportadoras. Entonces, lo que hacemos es coger la amplitud de la subportadora y se hace pues, ese fingerprinting con la fase y la cuadratura de una subportadora como tal, de una señal o FDM, como puede ser la de 5G o la de Wi-Fi, que se utiliza. Ha sido mucho al ejemplo, asume que tienes a Arturo delante. Pero me refiero que hay términos que son bueno, no sí, tan sencillos. principalmente eso. Pero conviertes el Wi-Fi y el 5G en un sensor. En un sensor más. Que a la vez que hace su labor de comunicar, pues aprovecha y que esa señal que recibe también tiene otras propiedades que le permiten descubrir o decidir si ha pasado algo o no en base a... En base a rebotes, en base a canal, en base a muchas cosas. Sí, pero me refiero que la señal que recibe rebotada, no sé qué, al final pues puedes, haciendo ciertos trucos, a decidir algo. Exacto. Antes de ir al artículo en concreto, ¿cómo ves el futuro de ISAC? Porque ahora mismo hay mucha, digamos, estamos en una época de hype en general, dentro de lo que es el hype en teleco, que muchas veces pues, hemos vivido hype en cosas que luego no han llegado a explotar porque la demanda no ha sido la esperada. ¿Cómo ves en este momento en que sí que hay mucha gente trabajando y con muchas esperanzas de que ISAC pueda ser una aplicación de 6G, aunque ya hemos dicho, aplica a Wi-Fi, a redes celulares, pero digamos de la siguiente evolución de las redes inalámbricas o las redes móviles? ¿Cómo lo ves? ¿Tú crees que eso va a llegar a ser algo que realmente va a ser utilizado de manera real en nuestra vida? Ya hay productos, entre comillas, que hacen algo de sensing con comunicaciones con Wi-Fi. Y hubo en el pasado también algún experimento, me parece recordar que Telefónica hizo algún experimento también con sus routers para detectar ciertas cosas así, pero más no a nivel de despliegue real, sino más en un pilotillo. ¿Tú cómo lo ves? Pues aquí te voy a comentar dos aspectos completamente separados. Uno es en el despliegue de redes comerciales, ya puede ser la de Telefónica o cualquier operador que tenemos aquí en España. Y aquí lo veo quizá un poco más limitado en redes que se utilizan como para dar servicio a una persona como tú o como yo en el día a día. Sí que es cierto que para eventos o para situaciones muy específicas donde haya despliegues especiales, se pueden orientar las antenas basándose en información de sensing hacia una persona o un grupo de personas que esté, por ejemplo, pues, en una mascletá o en un partido de fútbol, etc. Pues ahí sí que quizá podríamos utilizar esos datos de sensing para reorientar nuestras antenas, etc. Pero lo veo como más, porque hay implicaciones de privacidad, etc., con todo el tema de sensing que quizá en redes comerciales vaya a costar mucho más de implementar a corto plazo. Donde sí que lo veo más a corto plazo es en 5G, 6G privado, ya sea en industria o quizá en un centro comercial donde, yo qué sé, pues aquí en el Parque Sur de Leganés, los dueños del centro comercial llegan a un acuerdo con Telefónica y deciden, oye, pues como mis antenas no pueden dar servicio al centro comercial, voy a dejarle esa banda a los dueños de esa infraestructura. Aquí quizás sea un poco donde veo yo el nicho del sensing a corto plazo y en industria quizá también, pero volviendo al caso de centros comerciales, por ejemplo, se han planteado algunos casos de uso como el shopping tracker o algo así, donde tú podías ver más o menos a qué anuncios o a qué sitios se acercaban las personas con el Wi-Fi o con el 5G, o por qué no, juntar a los dos, como proponemos en MultiX, y a tener esa información, porque al final el dinero, ¿dónde está? El dinero está en las ventas y en los clientes. Entonces, si tú sabes lo que miran los clientes, puedes hacer publicidad más dirigida hacia ellos o quizá mejorar los estantes de tu supermercado, porque dices, uy, pues la gente parece que está mirando más el estante de arriba y yo tengo aquí esta cosa abajo en oferta y no la están mirando. Pues con los datos de sensing yo puedo saber dónde está esa persona, en qué sitio se para esa persona, a dónde está mirando esa persona. Claro, todo esto es un tema de privacidad bastante grande que hay que gestionar de alguna manera. Pero le veo que tiene futuro ahí. Bueno, ya yendo al artículo, ¿puedes decir el artículo, qué artículo, o sea, cuál es el tema, dónde se ha publicado y, bueno, nos cuentas un poco de qué va, cuál ha sido, digamos, el resultado principal de dicho, o la contribución principal de dicho artículo? Bueno, pues el artículo va de un estándar de Wi-Fi que se ha publicado, bueno,
no se ha publicado del todo, es un amendment al Wi-Fi general que se llama 802.11bf. Antonio seguramente cuando escuche esto me dirá que no es exactamente lo que he dicho, pero básicamente es una adición al estándar de Wi-Fi de capabilities para sensing, se llama 802.11bf. Entonces, pues lo que hacemos en ese artículo es un sistema multibanda, cogiendo las bandas de Wi-Fi de 5 GHz, que es la que utiliza el Wi-Fi que tenemos en casa, el Plus, no el antiguo de 2,4, que por cierto no se lo recomiendo utilizar a nadie que viva en escenarios muy densos porque está llenísimo de gente. Y el espectro nuevo de Wi-Fi que se propuso en 802.11ad de multigigabit de 60 GHz. Entonces combinamos una banda comercial, comercial, la banda de Wi-Fi no es comercial, pero una banda de uso de la gente del día a día. Una banda no licenciada. Una banda no licenciada, efectivamente. No es una banda no licenciada. Junto con la banda de 60 GHz que ya se está empezando a ver en algunos routers para ofrecer bitrates más altos. En concreto, en este caso utilizamos un producto de Mikrotik, se llama WAP 60 GHz, que en principio ha sido diseñado para hacer un link punto a punto. Por ejemplo, en tu casa, imagínate que tienes un pasillo enorme y dices, uy, no me llega el wifi a la habitación del niño. Eso es un problema muy, muy común. Entonces, ese multigigabit tú lo colocas en una parte del pasillo, lo colocas en la otra parte del pasillo y te crea lo que viene a ser un wireless wire, que le llaman, un link de 1 giga o 2 gigas, que puedes pasar todo el tráfico de wifi ahí sin interferencia y muy direccional. Entonces, sobre una implementación que hicieron unos compañeros de IMDEA, Pablo Mateo, si no recuerdo mal, empecé en esa línea de investigación y toqueteando esos cacharros, pues conseguí un prototipo que juntaba información de ese Wi-Fi de 60 GHz con el Wi-Fi de 5 GHz. Y con la ayuda de mis compañeros, Alejandro Calvillo y Carlos Barroso principalmente estuvieron involucrados en esto, hicieron un modelo basado en CNNs que lo que hace es, juntando esa información, te puede localizar en un laboratorio en nuestro caso, porque fue el caso de uso, pues si estás sentado en tu puesto de trabajo, si estás de pie, si estás tumbado a la bartola o si directamente estás ausente de tu puesto de trabajo. Ese fue el primer caso de uso que teníamos. Y el segundo lo montamos también en un pasillo y también éramos capaces de seguir con bastante precisión el recorrido que había seguido una persona por ese pasillo, utilizando las señales de Wi-Fi. Para este segundo caso, como estábamos en los pasillos y aquí en la universidad hay Wi-Fi de EduRoam, como todos sabemos, pues directamente utilizamos este Wi-Fi de EduRoam para hacer esa localización. Por lo que realmente es una infraestructura que ya está desplegada. Sí que es cierto que el approach multibanda es bastante más preciso, pero incluso utilizando bandas más bajas se podrían conseguir cosas relativamente decentes con infraestructura ya desplegada. Y es la gracia que tiene Isaac. Infraestructura desplegada y que, aunque no está exenta de problemas de privacidad, es mucho menos invasiva que tener una cámara. Exacto. ¿No han mencionado dónde se ha publicado? Ah, sí, cierto. La revista se llama IoT Journal, lleva siendo uno, yo creo que desde que salió, lleva 7, 8 años en el ámbito de Internet of Things y pues hay muchas cosas de sensores y prácticamente todo el estado del arte estaba ahí, entonces dije, bueno, vamos a intentarlo. Después de mucho tiempo al final ha acabado entrando. Gracias también a Milan por dar la vara con revisiones, experimentos, que al final pues han valido de algo. ¿Quién le va a decir? Milan siempre tiene razón. Milan siempre tiene razón, y ya, bueno, llevamos 25 minutos. Antes de cerrar, ¿alguna cosa que quieras preguntarme tú a mí? No, nada. Nada, ¿ves? No eres tan atrevido como David. David, no sé qué te pregunto. No recuerdo. Yo creo que me preguntó algo, pero no estoy seguro. Algo me preguntaría. ¿Cuándo va a llegar la 33? ¿Cuándo va a llegar la 33? No sé. El sensing no nos puede decir eso. No, le preguntamos a Mauri. Hay que preguntarle a Mauri. A ver, ¿qué nos dice? Sí. Está más cerca, ¿no? Más lejos. Está más cerca, sí. Bueno, pues con esto cerramos. Gracias de nuevo por venir, por pasarte. ¿Quién es el siguiente que viene? No lo sé. A Carlos le aceptaron un artículo hace poco y... Carlos, sí. Carlos. Pues el siguiente, ya sabes. Calienta que sales. Calienta que sales. Y nada, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Chao. Hasta luego.